Muy buenos días, estudiantes del Liceo de la Unidad de Chía del grado octavo. El tema de hoy, la columna de opinión. Columna de opinión. Entonces aquí vemos una columna de opinión. La mayoría de veces las columnas de opinión vienen en los periódicos y se encuentra con la foto y el nombre del columnista o el que escribe esta columna de opinión. ¿Qué es una columna de opinión? Debe recordar que está presente dentro del género periodístico de opinión, por lo que es un texto no literario, más comprometido con la realidad, pero que a pesar de eso expone las ideas personales del autor. Entonces son temas que el columnista escribe dando su propia opinión sobre dicho tema. También es conocido dentro del texto expositivo como discursivo del comentario. Lo más importante de una columna de opinión es la subjetividad y libertad de expresión del quien emite el texto. Usualmente se pueden encontrar en una columna de opinión en un medio de prensa escrito o virtual, así como en blogs, revistas virtuales e incluso en algunos grupos de Facebook destinados a la opinión. Es un texto que interpreta, comenta, valora ciertos hechos, acontecimientos o situaciones expresando un punto de vista al respecto. Entonces, aquí el columnista escribe un texto dando su punto de vista. No necesariamente tiene que estar asociado a un hecho de la actualidad. Tampoco debe ser como la noticia, que debe ser actual. Pueden ser temas que no sean actuales, pero que le interese a la comunidad y que se pueda opinar sobre dicho tema. Puede simplemente hablar sobre algo que el columnista le parezca interesante, pero sí tiene que ser algo entretenida y aporte algo al lector. Características de la columna de opinión. Una columna de opinión es una exposición clara y directa de ideas personales de un periodista u opinante, con conocimiento o experticia sobre uno o más temas que abarca desde su subjetividad. Para realizar una columna de opinión debe ser clara y que entiendan los que están leyendo esa columna. Experticia quiere decir experiencia sobre el tema o que tenga ideas sobre el tema que va a abarcar. Quien emite la columna de opinión se hace cargo de su opinión. El texto está firmado con su nombre real y está abierto a que otros cuestionen, aprueben o desaprueben su opinión. Con la opinión que da el columnista, también está abierto para que los lectores den su propia opinión y opinen sobre esa columna de opinión. Debe estar firmado con el nombre del columnista. 3. El columnista tiene un estilo personal que hace que sus lectores lo valoren, ya sea por su forma de entender el mundo o por los recursos narrativos que utilice en su texto. Entonces cada columnista tiene su propia opinión de redactar y la forma de decir ese texto. El columnista puede redactar de una forma personal su columna de opinión. Lo puede hacer de forma graciosa, de una manera muy formal o de una manera muy entretenida para que el lector pueda leer o se entretenga en esa columna de opinión. Estructura de la columna. En esta columna que damos como ejemplo, vamos a ver la estructura de una columna de opinión. Viajar y trabajar el auge del voluntarismo. El nombre del autor y aquí nos redacta la noticia. Entonces, una noticia tiene una presentación del tema, una introducción de lo que se va a hablar. Entonces empieza contando de qué tema va a hablar este columnista. La opinión o apreciación sobre el tema. Se informa y analiza el hecho de la situación que da vida a la columna,
apoyándose en argumentos en forma breve y mediante un lenguaje personal. Entonces aquí ya da su propia opinión, la opinión de otras personas, la opinión de expertos, su experiencia personal, y en esta parte da la vida a la columna que se escribió. Y por último viene el cierre. Es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al lector satisfecho de la columna. Muchas veces se cierra con una anécdota o con lo más importante de lo que se escribió en la opinión o apreciación sobre el tema. Vamos a leer este artículo de opinión de Carmen Figueroa y la vamos a pegar en el cuaderno. La encontramos en la plataforma Moodle. Dice: soledad y silencio. Offline. Aclaro que me gusta la tecnología, aunque no soy de los que hacen fila para comprar el nocturno. Tengo 2 celulares, un iPad, el Trip y un dock, además de un GPS de molesta voz neutra. Tengo Facebook y Twitter. Más que tuitear, observo. Me entretengo en Instagram, juego a Angry Birds y chateo en WhatsApp. Entonces aquí nos están hablando sobre las redes sociales y las tecnologías o los celulares. En estos 2 párrafos se está dando la presentación del tema. La escritora nos quiere decir o nos quiere hablar sobre, nos está hablando por qué los usos de los celulares nos está aislando mucho y estamos perdiendo muchas oportunidades. Me he sorprendido agradeciendo a Dios por la tecnología, porque me ahorra tiempo precioso que puedo dedicar a mi familia y a mí misma. Me conecto con lo que más quiero sin importar la distancia. Puedo mandarles cariños muestra un símbolo o un animoso pulgar en alto. Aprecio la tecnología más que mis hijos nativos digitales que olvidaron que aún existe el teléfono fijo. Sin embargo, esta maravilla también me entristece, no los dispositivos, sino cómo los estamos usando. En las reuniones en clase, caminando, incluso en los funerales se chatea, se ve el correo o el Facebook. Entonces aquí da una opinión o apreciación sobre el tema. Aquí escribe partes positivas y partes negativas sobre estos usos de los celulares. Es la apreciación de la columnista Carmen Figueroa. Por las calles, la mayoría luce enormes o minúsculos audífonos que llevan a sus oídos de todo, menos los sonidos del ambiente. La superconexión nos hace creer que vivimos en línea con nosotros, pero es lo contrario. Nos escondemos en sus rostros de sus palabras. Está dando unos argumentos basados en su experiencia, lo que ve y lo que observa. El gran temor del hombre es la soledad, y la tecnología nos da la falsa sensación que vivimos acompañados, dice la socióloga Terry Turkle. En este nos está dando argumentos basados en expertos. Entonces buscó o investigó sobre personas expertas que hablan sobre esta tecnología o estos celulares. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para corroborarlo. Si alguien se sienta solo en el banco de plaza, inmediatamente surge el pánico y echa mano al celular. No creen que estoy solo, parece gritar. Hace años almorzamos con mis hijos en un atestado restaurante. Vimos a una mujer mayor que comía sola en una mesa cercana. Lo hacía con tal deleite y reverencia que su soledad terminó siendo un ejemplo de humanidad. Mostró sin estridencias que lo pasaba muy bien consigo misma. Entonces aquí está dando argumentos basados en su experiencia. Está dando el ejemplo de la señora que entró al restaurante, se sentía feliz en su soledad y que no estaba
conectada con estos celulares. Y ese es el problema. Esta excesiva conexión está dejando a nuestros niños y jóvenes sin experimentar lo que es estar solo, espacio único para volverse hacia uno mismo y construir identidad. Aprender de las propias luces y oscuridades es fundamental para conectarse con otros y crear lazos verdaderos. Aquí está dando una opinión personal, pero hoy no es fácil hacerlo, si no es el chat, es la TV o la música que atrapa al silencio, compañero vital de la soledad para comenzar a construir el mundo interior. Quiero reivindicar aquí el valor de la soledad y el silencio. Debemos enseñar a nuestros niños a no tener miedo, animarlos a creer esos momentos. Puede ser con un buen libro, digital o papel. Él abrirá espacios al silencio y a este el camino hacia otros mundos que les ayudarán a construir el propio. Entonces aquí ya, después de esas experiencias, argumentos basados en su experiencia, el argumento de un experto, da una opinión o apreciación sobre el tema. Nos invita a que los niños se desconectaran un poco más de los celulares y que conocieran o aprendieran más de lo que nos rodea. Contarle que el pánico de estar solo da paso a la curiosidad por descubrir quién es ese ser especial que llevamos dentro. Enseñarles a estar solos y en silencio es la mejor herramienta que podemos entregarles para que nunca experimenten la verdadera soledad. Y por último es el cierre. Entonces aquí está redactado, está la estructura de una columna de opinión. Ahora vamos a imprimir la columna de opinión. Puede ser la misma que tenemos ahí en el video. Y vamos a explicar y realizar un esquema de forma que cada uno entienda qué es una columna de opinión. Ahora continuamos con la guía número 12, columna de opinión. Guía de trabajo número 12, español grado octavo. ¿De qué manera la información que circula en los medios de comunicación masiva posibilita a las personas la construcción de pensamiento crítico? Está en producción textual, eje temático, columna de opinión. Objetivo: leer con sentido crítico diversos tipos de textos argumentativos que se difunden a través de la prensa. Recordemos que una columna de opinión es un texto argumentativo. La columna de opinión es un género periodístico que tiene como objetivo exponer a través de argumentos el punto de vista del autor con respecto a algún tema, personaje o entidad específica. Este es un género en el cual el periodista dispone la libertad para dar a conocer su visión personal sobre un hecho que despierta interés, curiosidad o sencillamente corresponde a la actualidad. Columna de opinión. Tenemos la columna de opinión que habíamos visto en las diapositivas, soledad y silencio offline. La vamos a leer de nuevo y vamos a seguir las instrucciones que nos indican ahí. Entonces, primero siga las instrucciones. Colorea de rojo el título, de azul la presentación del tema, de amarillo la opinión o apreciación sobre el tema, de gris los argumentos basados en las experiencias, de verde los argumentos basados en el experto y de violeta el cierre. 2. ¿De qué trata la columna de opinión de Carmen Figueroa? Entonces aquí tenemos a Carmen Figueroa. Como volvimos a leer el tema y lo vimos en la diapositiva, vamos a escribir con sus propias palabras de qué trata. Recorta y pega una columna de opinión. Vamos a buscar en internet o en un periódico una columna de opinión y la vamos a pegar aquí en este cuadro. Completa los siguientes enunciados. Vamos a completar el enunciado según las palabras que corresponden. En el video se mostró, podemos devolvernos al video y completar las palabras que nos faltan en estos enunciados. Características de la columna de opinión. Lea los enunciados. Aquí tenemos las características. Vamos a buscar en la sopa de letras las palabras en negrilla. Exposición clara, directa,
ideas personales, periodista, subjetividad, opinión, firmado, nombre, estilo, lector, valoren. Recuerda que usualmente se puede encontrar una columna de opinión en un medio de prensa escrito o virtual, así como en un blogs, revistas virtuales e incluso en algunos grupos de Facebook destinados a la opinión. 3. En cada uno de los casos, evalúe el límite si existe. Escoge un texto argumentativo que circule en algún medio de comunicación masiva. Comunicación masiva son periódico, la televisión, la radio, etc. Por ejemplo, una columna de opinión. Entonces vamos a buscar una columna de opinión que estamos viendo el tema. Una vez leído el texto, explore las condiciones comunicativas en que se escribe en el discurso, para lo cual los debe completar una tabla para analizar los siguientes aspectos. Sobre la columna, con la columna que pegamos en el cuadro anterior, vamos a realizar y llenar esta tabla. Sobre el contexto y el medio de comunicación. ¿En qué medio circula el texto? ¿Qué características tiene? Entonces, ¿qué medio circula? Pues si vamos a hacer el de anterior, circula en la prensa o periódico. ¿Qué características tienen? Basándose en las características de una columna de opinión, podemos escribir esas. ¿Cuándo fue publicado el texto? Entonces ahí tiene una fecha de cuando fue publicado. ¿Quién escribió el texto? ¿Qué caracteriza a este sujeto? Entonces, ¿quién escribió el texto? ¿Y qué caracteriza a ese sujeto? Entonces, se puede decir, si la columna de opinión es de deporte, entonces lo caracteriza al escritor como un periodista sobre el deporte. ¿Qué se conoce de sus publicaciones? Entonces usted va a describir si se conoce o no conoce mucho de sus publicaciones y cómo escribe. Aquí da su propia opinión de cómo escribe ese columnista, si le gustó lo que escribió o no. ¿Por qué fue publicado el texto? Aquí en esta parte van a escribir una opinión. ¿Por qué cree usted que se escribió ese artículo de opinión? ¿Cuál es la controversia involucrada? En este caso, aquí ya escribe la parte o la opinión que dio el periodista de esa columna de opinión. A partir del enunciado realiza una columna de opinión. Vea el ejemplo de la columna de opinión de Carmen Figueroa. Elija uno de los siguientes temas. Entonces tenemos modas, economía, sociedad, deporte, música y humor, que son los temas de interés de una columna. Entonces van a escribir el título no tiene que ser deporte, sino puede ser algo que se refiera al deporte que debo hablar. Póngame, puede ser, ¿por qué el fútbol es más importante que los otros deportes en Colombia? Por ejemplo, como una frase larga y que llame la atención. Entonces aquí ya hace la presentación del tema. Entonces, con la ayuda del artículo de opinión de Carmen Figueroa, podemos realizar la presentación del tema. Da una opinión apreciativa sobre el tema. Aquí puede escribir las cosas positivas que usted ve y las cosas negativas sobre el tema que va a escribir en ese artículo de opinión. No olvide colocar los conectores, sin embargo, pero, entonces, es decir, entre otros. Argumentos basados en su experiencia. Entonces aquí ya empieza a escribir, pongámosle, aquí ya empieza a escribir alguna experiencia, alguna anécdota que le ocurrió sobre el tema que va a hablar, o algo que había visto sobre ese tema. Aquí viene ya el cierre, entonces dar la conclusión sobre el tema que se habló, o lo que usted cree que es lo más importante sobre ese tema, o sobre ese artículo que escribió. Por ejemplo, si estábamos dando o realizando una columna de opinión sobre el fútbol y otros deportes, podemos escribir: hoy en día hay otros deportes que se están destacando y están siendo más importantes
sobre el fútbol. Eso es un ejemplo que podría ser para la columna de opinión. No solo de deportes, pueden hablar de un personaje importante, puede ser de deportes o de la moda que está saliendo. Hay diferentes temas para hacer un artículo de opinión. Se pueden también basar de algún artículo para poder redactar muy bien su propio artículo de opinión. Listo, muchachos, entonces damos finalizado el tema artículo de opinión. Unos buenos apuntes en el cuaderno, un esquema, un mapa mental, como quieran hacerlo. Pueden utilizar el mismo artículo de opinión que se vio en el video. Buena ortografía, esa guía bien hecha, bien realizada, y un artículo de opinión en la guía con buenos conectores y que sea entendible. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.